Muchas gracias por la invitación y la verdad que un desafío también cerrar con algo interesante después de todo lo que se ha dicho acá, que todo ha sido muy interesante y desde distintas ópticas. Pero me voy a animar a jugar un poquito y a sacarlos de la realidad del país y a empezar a ver un poco cómo se gesta este modelo capitalista en las reglas de juego, ¿no? ¿Quién genera las reglas de juego? Porque un tema que surge una y otra vez cuando hablamos de plataformas es necesitamos una ley, necesitamos reglas, aprueban la llegada de las plataformas o entran sin la aprobación, ¿no? Sin tener derecho, sin tener permiso a entrar. Entonces, la verdad es que en todo esto, acá hay algo que es fundamental entender, que es que hace más de 10 años, les diría casi 20, se están tratando de negociar acuerdos de economía digital en la Organización Mundial de Comercio y en tratados de libre comercio. Y esto no es un dato menor, porque ahí es donde se arman las reglas de juego de este capitalismo que llamaba Esteban, a raíz de otros autores, de este capitalismo de plataformas, ¿no? O sea, las reglas de juego del capitalismo de plataformas se están cocinando y las están redactando las grandes empresas de tecnología a la carta. Entonces, estas reglas de juego que se están generando, básicamente lo que dicen es que estas empresas pueden venir y operar sin ningún tipo de permiso, que no tienen por qué pagar impuestos. Ustedes saben que desde el año 1998 en la Organización Mundial de Comercio se estableció una moratoria a los derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas, y gracias a esa moratoria es que hoy día no podemos cobrarles impuestos en aduana a ningún tipo de empresa tecnológica. Está prohibido por reglamentación de OMC. Bueno, eso se quiere llevar a un plano multilateral y dejarlo de ahora y para siempre. También se deslinda de responsabilidad respecto de los contenidos y de respecto de los efectos que tienen los algoritmos que regulan estas plataformas, en el caso de ser meros intermediarios. Entonces, todo este disfraz que se ponen para decir, no, nosotros somos intermediarios, si se aprobara el acuerdo de economía digital, ya la responsabilidad quedaría completamente deslindada. Además, hay reglas adicionales, como por ejemplo el tema de no publicar o no poder, bajo la ley nacional, saber que contiene un código fuente de un algoritmo, entre otras cuestiones. Con lo cual, estas reglas que se están cocinando a nivel global, si se llegaran a aprobar, que de hecho cuando fue la ministerial de Buenos Aires, hace 2 años atrás, acá en Argentina, el gobierno de la República Argentina hizo mucho para empujar que se aprueben, y por suerte no consiguió mandato negociador gracias al grupo de África, a los países africanos que se opusieron, con una negociadora que se llama Bajini Naidu, negra ella de Sudáfrica, a la cabeza, ¿no? O sea que es la gran heroína de esta historia, una de esas tantas heroínas escondidas que tenemos en la historia de la humanidad, la que dijo, los países en vía de desarrollo no tienen que firmar esto, con toda América Latina en contra, ¿no? Porque América Latina estaba dispuesta a firmar. ¿A qué va todo esto? Bueno, a que si estas reglas se aprueban, lo que pueden hacer las leyes nacionales va a ser muy, muy limitado. Entonces, hay que empezar a apurar los debates en torno a la ley nacional, a lo que se necesita, porque una vez que se apruebe la ley o las reglamentaciones internacionales, ya no podría ser posible aprobar una ley nacional que restrinja o limite la capacidad de estas empresas de plataformas a nivel nacional en todos los países del mundo, no solamente en la República Argentina. Con lo cual, es una agenda que nos urge, no solamente por la pandemia, donde los trabajadores de plataforma todos sabemos que están más expuestos, los de las plataformas de compra y entrega de productos, las otras plataformas evidentemente no están tan expuestas, pero los trabajadores que están en la calle están extremadamente expuestos en la pandemia, nos surge por eso, pero también nos surge porque hay un momentum político en el cual podemos todavía regular esta economía digital en favor de los pueblos y en favor de los trabajadores. Y esto no es un dato menor, porque si después se aprueba la agenda de economía digital, ya la capacidad soberana de los países de regular cómo queremos que sea la economía digital de acá al futuro va a ser muy limitada. Bien, ahora entonces empecemos a pensar respecto a la ley nacional. Evidentemente el capitalismo de plataformas nos golpeó en la cara, nos dio un bofetazo y nos dijo, muchachos, hay que hacer algo con las nuevas relaciones laborales,
hay que hacer algo sobre cómo se malutiliza la tecnología. A mí hay una frase de Juan Manuel Ottaviano que me encanta, que dice que el mundo del trabajo no está enfermo de robótica y de tecnología, sino que está enfermo de fraude laboral. Y en este sentido me parece muy interesante entender cómo la tecnología se mal utiliza para el fraude laboral. Entonces hay que empezar a regular eso. ¿Qué es lo que hay que regular? Bueno, principalmente los algoritmos en ámbitos de trabajo. No podemos permitir que los algoritmos tomen decisiones sobre las vidas humanas, sobre si alguien va a tener o no va a tener empleo, o sobre cómo va a ser ese empleo. La inteligencia artificial, todos sabemos que tiene problemas y tiene fallas, y entonces a un sistema automatizado evidentemente no le corresponde, no tiene competencia sobre decisiones que afectan derechos humanos fundamentales de las personas, como son la vida, el trabajo, la salud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que inteligencia artificial en esos lugares no se tendría que meter, ¿no? Pero además también tendríamos que empezar a conquistar nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a la desconexión digital, esta flexibilidad de la que hablaba Roger, de las nuevas generaciones que quieren una flexibilidad, que quieren poder adaptar sus horarios. Bueno, esa demanda que tienen los jóvenes hay que escucharla desde la ley y hay que hacerlo una realidad, digamos. O sea, hay un nuevo derecho que surge y hay que hacerlo realidad para todos los trabajadores. Nosotros en la República Argentina aprobamos el derecho a la desconexión como el derecho que tiene un trabajador a no ser contactado fuera de un determinado horario, o sea, a ser soberano sobre su tiempo libre y disfrutar de su tiempo libre cabalmente, pero este derecho ahora hay que conquistarlo para todos. Se conquistó para el teletrabajo, ahora hay que conquistarlo para todos. Además, la protección de datos de los trabajadores. Evidentemente, si los datos van a empezar a alimentar sistemas algorítmicos de gestión del trabajo, hay que empezar a entender que estos datos que alimentan tienen que ser regulados. ¿Qué puede y qué no puede hacer una empresa con los datos de sus trabajadores? ¿Tiene derecho a recabar cualquier tipo de datos, datos personales, datos que no tienen que ver con la función productiva? ¿Los puede vender? El trabajador debería ser informado de qué datos tiene la empresa de él y debería dar consentimiento explícito de que quiere que esos datos los tenga la empresa y debería tener derecho a pedir que se eliminen cuando se termina la relación laboral. Entonces, evidentemente, todos estos nuevos derechos, estas nuevas regulaciones, empezar a entender cómo la inteligencia artificial afecta a nuestros ámbitos de trabajo, cómo los sesgos algorítmicos pueden generar situaciones de discriminación sistemática y sistémica dentro de los espacios de trabajo, cosas que nuestras leyes habían durante mucho tiempo tratado de eliminar, pueden llegar a volver por debajo de la alfombra, digamos, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Entonces hay que empezar a entender cómo regular todo esto y tampoco hay una respuesta al respecto. Esto también es importante porque los mismos especialistas que investigamos estas cuestiones tampoco tenemos una respuesta de cómo se hace esto, porque esto tiene que ser un debate ciudadano que se dé ampliamente con expertos en la temática, porque son cuestiones a veces muy técnicas o muy complejas simplemente porque son muy novedosas. Y ahí hay otro argumento más para no firmar acuerdos de economía digital en la Organización Mundial de Comercio, porque nos quieren empujar a firmar un acuerdo que liberalice todo el sector digital sin todavía siquiera entender cómo lo deberíamos regular o cómo hacer para aprovechar las mejores cosas de él y descartar aquellas cosas que son más nocivas para nosotros. Ahora bien, un poco para cerrar, porque no me gusta hacer exposiciones largas y porque tengo solamente 10 minutos, acá, más allá de aprovechar el momentum político y salir en búsqueda de estas reglamentaciones a nivel nacional, también es importante entender que la tecnología no es no es inevitable, no es solamente una dirección. Hay modelos alternativos y esto tiene que ver con lo que decía Pablo Vanini, ¿no? Que estos modelos, hay otras formas de entender la tecnología, otras formas de utilizarla. El problema no es, esta frase de Juan Manuel de decir el mundo laboral no está enfermo de tecnología, sino de fraude laboral, bueno, pero también está enfermo de tecnología en el sentido de que las tecnologías pueden ser desarrolladas de una manera más amigable y más acorde con los derechos de las personas y de los trabajadores en general. Con lo cual, hay que empezar a explorar formas alternativas de desarrollar tecnología. Pero todo esto es posible, solamente es posible si somos un país soberano, si somos una región soberana. Por ende, no firmar acuerdos internacionales de economía digital
aprovechar el momento político para empezar a regular todas estas cuestiones y ser conscientes que otras formas de tecnología son posibles y empezar a incentivarlas desde el Estado, con la política pública, pero también desde los trabajadores, tratando de organizarnos con otras lógicas y con otros tipos de tecnología. Me parece que es el camino a seguir para poder hacer que la economía digital termine siendo en favor del pueblo y no en favor de las grandes corporaciones tecnológicas que claramente se han llevado la mayor tajada en toda esta revolución tecnológica que hemos tenido en los últimos años. Muchas gracias.